Bueno, pues aquí estamos de nuevo, un día más, un directo nuevo, hoy tocando no un tema en concreto, sino vamos a tocar varios temas, es decir, analizando la actualidad política. Bienvenidos a todos, vamos a hablar de Reino Unido, Francia, Reino Unido, Filipinas, Colombia, bueno, una serie de países, luego también trataremos otros, ¿no? Como puede ser el tema de las elecciones en Andalucía, ¿no? Y bueno, pues esto es el directo de hoy. eh, y bienvenidos a todos. Hoy hablando de la actualidad política. Esto es Politics, terminado en X, y comenzamos. Y se me escucha a mí. Es decir, si hay alguien por Hola. ahí, es decir, viéndonos, supuestamente hay dos personas, pues decirnos si se nos escucha y eso. Y bueno, pues bienvenidos. Eh, Ahora mismo yo es decir, no voy a estar hablando mucho porque voy a hacer un tweet de lo que es todo en orden. Perfecto, Iván. Voy a hacer un tweet rápido en nuestra cuenta porque hoy se están celebrando las elecciones estatales en Renania del Norte-Westfalia. Y bueno, ahora sale a las 6 una proyección de Infratest DIMAP y bueno, de varias encuestadoras, ¿no? Y lo que hacen, pues eso, es sacar un poco lo que es lo que pueden ser los resultados de estas elecciones que se han celebrado hoy. Recordemos que, bueno, pues Renania del Norte de Westfalia, luego lo comentaremos más profundamente, pero bueno, Renania es el estado más poblado de Alemania y se le conoce como, a estas elecciones se le conocen como las pequeñas elecciones federales, es decir, que tiene una gran importancia porque al final es el mayor estado federal de Alemania, tiene 13 millones de habitantes y por tanto, pues su relevancia es destacar. ¿No? Entonces, pues ahora lo tocaré rápido en un tweet. Y mientras, pues, Oscar estará hablando un poco de las elecciones en Andalucía, que las controla, ¿no? Que las controla bastante bien. Y eso, un poquito, pues para como no voy a estar yo tan tocando el directo, pues Oscar va a hablar un poquito, ¿no? Que serán unos 5 minutos así, pues hablando un poco de la coyuntura de Andalucía, que la verdad están dejando varios episodios así relevantes, ¿no? Y por así decirlo, salseantes, ¿no? Sobre todo en el tema de lo que es la izquierda, ¿no? Y bueno, pues eso, doy la bienvenida a Oscar, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal? Pues aquí ¿Qué tal estamos, andas? 3 semanas que no nos pasábamos por haciendo un Ya, directo, lo ¿no? de las elecciones, Las ¿verdad? excepciones de la segunda vuelta de las presidenciales, ¿no? Que estamos haciendo un directo especial de unas 4 horitas por ahí. Pues bueno, pues bienvenidos a todos y eso. Óscar hablará un poquito de Andalucía y yo mientras pues haré un tuit de lo de la proyección que sale ahora de las elecciones en Renania del Norte de Westfalia, ¿vale? Y bueno, pues luego comentamos eso, Reino Unido, Filipinas y demás. Entonces, Exactamente. Óscar, te doy paso. Ah, Vale, cualquier cosa que queráis, pues eso, poned en los exacto. comentarios que os leemos. No, este formato de directos, al final, lo importante es tener un feedback, Interacción, ¿no? sí. Y por eso es distinta, ¿no? La plantilla, y como podéis observar en el propio directo, Sale el chat. hay un apartado directamente donde salen los comentarios del chat, y entonces donde es más fácil para nosotros también leeros y contestaros más rápidamente. Bueno, como todos sabéis, ¿no? Juanma Moreno disolvió hace unas semanas el Parlamento andaluz con motivo de las elecciones en Andalucía, que se celebrarán el domingo 19 de junio, en el que han pasado varias cosas, ¿no? Y que son relevantes. Sobre todo lo más destacable es lo que ha pasado con la candidatura de izquierdas. No, primero, por hablar de contexto, ¿no? Las anteriores elecciones en Andalucía se realizaron en 2018, que fue las primeras elecciones en España, digamos, donde Vox empezó a coger fuerza y entró de lleno a un parlamento en España, y entró con, si no recuerdo mal, sí,12, ¿no? con 11, y luego que se fue el líder, que se colocó como un adscrito, que al final fueron 12 escaños los que consiguieron. Se reparten en total 109 escaños, y en las anteriores elecciones las ganó Juanma Moreno del Partido Popular, y ya está gobernando en coalición con Juanma Moreno. El año pasado, ¿no? Cuando vivimos el terremoto, Juan Moreno, ¿no? Con eh, Bonilla, no, perdón, con el de Ciudadanos. Que has dicho sí, dos pero veces Juan Juanma Moreno. como presidente, sí, vale, vale, vale. Sí.
Juanma Marín, ¿no? Se llamaba. Juanma Marín. Juanma Marín. Exacto. Que todo esto, pues el gobierno de Andalucía ha tenido cierta estabilidad en el tiempo, hasta el año pasado, ¿no? Cuando ocurrió todo este terremoto político que se inició en Murcia y derivó en sendas mociones de censura que hubo en Murcia o en Castilla y León, que no salieron al final a flote, y que provocó también las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. Otra de las regiones en las que estaba gobernando el PP con Ciudadanos era Andalucía, y Ciudadanos temía que pasara, o sea, y se volvieran a anticipar elecciones en Andalucía, que era otro territorio donde tenía gran impacto y un gran establecimiento de diputados en la Cámara. Sin embargo, Juanma Moreno estableció, pues, lo que dijo principalmente es que prefería la estabilidad en un momento tan difícil y que por ello no iba a realizar ninguna elecciones anticipadas. Sin embargo, aunque se deberían celebrar en este otoño, ha decidido adelantarlas a junio, justo antes del periodo de verano y para la formación de gobierno. Así que seguramente veamos la formación de un nuevo Parlamento tras el mes de julio, y que se haga en agosto la formación del nuevo Parlamento andaluz. Son unas elecciones, bueno, nuestro compañero Alberto Prieto, ¿no? Ha hecho varios sondeos, ¿no? Está ahora en GAT3, ha hecho varios sondeos sobre Andalucía y también tiene mucho conocimiento, y Esperemos tenerle, ¿no? queremos tenerlo porque él nos puede comentar todo más en detalle. Y así lo que nos ha comentado, por ejemplo, es que a Juanma Moreno lo conoce casi la mayoría de la Esperemos que gente. no sea confidencial, ¿eh? Bueno, lo dejamos ahí. Luego, no es confidencial porque lo han publicado directamente. Sí, bueno, ya está publicado. Así que creo que fue News Diario, ¿no? Sí, exactamente. Después, a Juanma Marín lo conocía menos gente, creo recordar entre un 80 y un 85%. Lo que a mí, un dato que me sorprendió y lo comenté con él fue o sea, el conocimiento de Juan Espadas dentro de Andalucía, que a Alberto también lo sorprendió, y era un 60% únicamente. Claro, yo pensándolo desde la visión de Madrid, y aunque sí vaya a veranear en Andalucía porque tengo casa, pues yo creía que la gente sí iba a conocer a Juan Espadas, que es el candidato del Partido Socialista, porque era el alcalde de Sevilla y ha estado durante varias legislaturas. Entonces creía que al ser la capital de Andalucía, básicamente iba a tener un conocimiento más o menos, un poco menos, lógicamente, que Juanma Moreno, pero iba a tener bastante reconocimiento dentro de la población andaluza. Sin embargo, se dio que no. Y después Macarena Olona, que era la candidata menos conocida, porque en este sondeo no se contaba todavía con Inmaculada Nieto, porque todavía no se sabía si la izquierda iba a ir junta, separada en varias candidaturas, o cómo iba a ir al final. Y bueno, el escenario de momento que dan las encuestas es que el PP, cuando se decretó, por así hablar un poco de la evolución, cuando se decretaron las elecciones para el 19 de junio, PP partía con bastante ventaja, ¿no? En torno a los 40 y 45 escaños le daban. A Vox le daban en torno a 20 y al Partido Socialista entre 28 y 30, ¿no? Y al final, depende de la coalición de izquierda, si fuera junta por separada, pues obtendría, bueno, los anticapitalistas, Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez, entre 2 y 3, eso se ha mantenido estable. Y si se presentaban conjuntas, si como se van a presentar la izquierda en Andalucía con Podemos fuera, por lo de la firma que ahora comentaremos, pues obtendría entre 8 y 10 escaños. Sin embargo, con el paso del tiempo, las encuestas están variando y están bajando ligeramente a Juanma Moreno el porcentaje, alejándose de la mayoría absoluta con la que habían empezado a soñar desde Génova. Una ligera subida del Partido Socialista, pero el partido que más subiría, también por el impacto que ha tenido la candidata al anunciar su candidatura, ha sido Vox con Macarena Olona, ¿no? Que va a ser su candidata. Hoy, de hecho, ha hecho unas declaraciones Macarena Olona, que Suena algo raro. Y yo no encima se sé, me escucha doble. ¿se escucha bien o mal? Es decir, no, que se escucha bien, pero creo que se escucha de Es nuevo que, doble. pues no lo sé. Hola. Mira.
Es decir, si hay aquí alguno que nos diga, es decir, se me escucha como 2 veces, ¿no? Ahora no, ahora no. Directo se te escucha bien, ¿eh? En directo, vale. Vale. Pues no sé, no Bueno, sé. Bueno, perdona continúa. por cortarte. También aquí han preguntado algo, Ivancho. Ivancho, mira, Ivanchón. aprovechamos ahora. El PP será el partido más votado en todas las provincias. ¿Alguna provincia será clave? Pues vamos a decir, las provincias más claves en Andalucía siempre son las más, lógicamente, las que más población tienen porque son los escaños donde más se reparten. Por ejemplo, Málaga, que es, no sé si creo que es la segunda región más poblada. No sé decirte ahora mismo a ciencia cierta, no sé si es la segunda o la tercera. Málaga, en Málaga lleva la alcaldía el PP lleva un montón el candidato que decía ya justo el año cuando se celebraron las últimas elecciones municipales, dijo que probablemente esta sería su última candidatura y ahí el PP siempre ha obtenido grandes resultados, tanto en las de alcaldía como en las autonómicas. Y Sevilla, ahí está la gran incógnita. Si acabará decantándose más por el candidato del Partido Socialista, Juan Espadas, que ha sido anteriormente alcalde y realmente por las encuestas ha estado bien valorado por la gente residente en Sevilla, si logrará tener ese apoyo que ha tenido anteriormente como alcalde. Y, y yo creo que eso, de momento es pronto todavía para ver cuál provincia puede ser clave, porque estamos a más de un mes vista de las elecciones y todavía no están saliendo el popurrí, ¿no?, de encuestas que siempre salen las últimas semanas, en las últimas 2 o 3 semanas, que es donde más cerca está y donde más se puede acercar el resultado a lo que ocurra ese 19 de junio. Que estaremos ahí cubriéndolas. Que estaremos ahí en directo y que os esperaremos como siempre estamos en todos los directos. Yeah. Y hoy Macarena Olona ha arrancado fuerte, que por cierto dimitirá del Congreso de los Diputados el 3 de junio, dejando su acta, ha dicho. Ha dicho directamente a Juanma Moreno en un cara a cara, que se han encontrado allí en Sevilla, de hecho, y le ha dicho que si estaba, o sea, directamente con prepotencia, ha ido Macarena Olona y le ha dicho que si Juanma Moreno, que si él estaba dispuesto a ser su vicepresidente en la próxima legislatura, como dándose aire de victoria directamente Vox. Así que Juanma Moreno va a tener una dura competencia tanto a la izquierda como a la derecha y veremos cómo puede saber gestionar, tener que ir dando, vamos a decir, tener que ir dando tanto a la izquierda como también más a la derecha todavía del Partido Popular. Veremos cómo evoluciona la campaña y si al final tiene su evolución en el tiempo y cómo afecta directamente al voto en las elecciones. Y ahora comentar lo más destacable de momento de lo que ha pasado de estas elecciones, que es al final que la coalición de izquierdas en Andalucía se había firmado, ¿no?, que en un principio no iban a ir los partidos por separado, pero al final en el último día pues lograron un acuerdo en extremis y al final todos los partidos lograron firmar en la Junta Electoral la candidatura, menos Podemos, que llegó tarde, Y Alianza Verde. y Alianza Que Verde, bueno, es que al final no tiene tanta relevancia, pero al final también está fuera. Y que se quedan fuera al final por tanto la Junta Electoral como quien denegó también. la Junta. No, denegó la Junta Electoral de Andalucía. Exactamente. Y al final están dentro Equo, Izquierda Unida, Más Más país o Andalucía, más Andalucía, no sé. País y Una fuerza andalucista. Y una ahora no me fuerza. acuerdo el nombre. Y el acuerdo que habían firmado pues el acuerdo de financiación, de reparto de escaños y de todo, para las listas y todo, en esta alianza que se llama Por Andalucía, pues al final Izquierda Unida está en contra de que Podemos opte a las listas y a la financiación por motivo de estar fuera, por motivo de no haber inscrito, por no estar dentro de la firma, ¿no?, de la marca que han creado que se llama Por Andalucía. Entonces veremos a ver cómo pasa esto en el tiempo, cuáles serán las listas al final, si hay candidatos de Podemos, si Podemos adquirirá alguna financiación, pero la verdad es que ha sido un sobresalto para todo el mundo, ¿no?, que al final un partido que está en el gobierno de España, ¿no?, como que es Unidas Podemos,
al final, por rencillas entre los distintos partidos, al final se haya quedado fuera de las elecciones andaluzas como tal, como marca. Y por decir más, esta candidatura de izquierda tiene a Inmaculada Nieto como candidata, que es perteneciente a Izquierda Izquierda Unida. Unida. Y ya está. Vale, pues yo ya voy a terminar, así que empezamos ya hablando un poco de lo que van a ser los temas centrales de este directo, ¿no? Esto, Reino Unido, Filipinas, Colombia, Francia y Líbano, que se están celebrando las elecciones ahora. Y luego ya comentaremos el tema de las elecciones de Renania del Norte, Westfalia, que bueno, tampoco... No ha habido muchas sorpresas al final, pero su relevancia a nivel federal, a nivel de la política federal, es destacable. Me refiero a la victoria de la CDU. Pero bueno, luego lo comentamos. Pues voy a poner aquí el Twitter. Es decir, que se vea el Twitter ahora en pantalla. Y bueno, pues eso, vamos a empezar tocando el tema como hemos dicho, Reino Unido, ¿vale? Las elecciones en Reino Unido fueron el pasado 5 de mayo. Bueno, aquí veréis una rata que me dio una rabia tremenda, pero bueno, ahora la veréis. Porque, bueno, vamos, como sabéis, estos directos los solemos comentar pues con los tweets que hacemos en nuestro Twitter, para la redundancia, ¿no? Y bueno, si estáis ahí avispados, veréis que en el hilo que hicimos, bueno, pone 5 de marzo. Bueno, esto me dio una rabia tremenda. Me falló el subconsciente, me falló de una manera tremenda, me jugó una mala pasada. Y bueno, no es 5 de marzo, es 5 de mayo. Bueno, ya sabéis que al final cada uno tiene sus errores y yo metí la pata bien metida y bueno, me dio bastante rabia porque encima no lo vi al instante, sino que lo vi 2 horas después, que esto puede pasar muchas veces, ¿no? Así que yo aquí hago un alegato porque Twitter Otro más. empiece al menos que te deje una vez editar un tweet. Porque yo, por ejemplo, que suelo cometer muchas veces, pues eso, un error, no tanto gramatical, sino que falta un conector o un artículo, no sé, un determinante artículo, digo, pues oye, por favor, una edición del tweet una Una vez vez. solo, no te pido 2 veces, una. Porque al final estos hilos, el que controle un poco Twitter, al final cuesta hacerlos, no solo en sí buscar la información, sino ir poniendo cada uno, ¿no? Así que bueno, eh, esto, 5 de mayo, no 5 de marzo. La verdad luego no tuvo un mal impacto, pero joder, yo creo que podía haber tenido más si no hubiese habido ese problema. Pero bueno, no podemos hacer nada. Reconocimos el error y ya está, que es una rata, ¿no? Es decir, que no, aquí no hay ningún tipo de intencionalidad, no se sabía que era el 5 de mayo, pero pues eso, malas pasadas que juega alguna vez el subconsciente. Y bueno, pues eso, fueron las elecciones locales en Reino Unido, es decir, Inglaterra, Gales y Escocia, ¿vale? Eso, las elecciones locales. Y luego, por otro lado, fueron las elecciones a la Asamblea de Irlanda del Norte, ¿vale? Que, bueno, pues serían unas elecciones, por así decirlo, provinciales, ¿vale? Y bueno, la verdad es que al final eran las primeras elecciones tras conocer el tema del Partygate, ¿no? Que salió a finales de 2021, ¿no? A principios de 2022, ¿no? En el que, bueno, pues se descubrió que Boris Johnson, ¿no? Durante los meses más duros de la pandemia aquí en Europa, ¿no? Es decir, marzo, abril, pues estuvo organizando fiestas en Downing Street, ¿no? Y bueno, pues estas eran las primeras elecciones, ¿no? Que se daban tras este acontecimiento, ¿no? Y la verdad era interesante por ese tema, ¿no? Es decir, cómo los británicos iban a, pues eso, a, a culpar, a beneficiar a otros partidos, ¿no? Es decir, cómo los británicos reaccionarían a través del voto, ¿no? Por eso tenía su importancia y luego también el tema de Irlanda del Norte también tenía su importancia, ¿no? Porque el conflicto, ¿no? De los unionistas, ¿no? Sobre todo del DAP con el Reino Unido, ¿no? Por el tema del protocolo de Irlanda, ¿no? Y luego también pues que podía existir una posible victoria de Sinn Féin, ¿vale? Que son los nacionalistas, ¿vale? Bueno, pues republicanos, ¿no? Que pretenden, pues eso, una unión con Irlanda, ¿no? Con la República de Irlanda y que, bueno, pues siempre han tenido
bastante conflictos con lo que son los unionistas, ¿no? La verdad es que es uno de los conflictos que más interesantes, ¿no? Los conflictos de Irlanda del Norte. Sí, es verdad que pueden ser interesantes, pero luego han generado mucha sangre, han generado, ¿no? Y luego también con el tema del IRA, ¿no? Que, bueno, hasta hace muy poco tiempo Sinn Féin era el brazo político del IRA, ¿no? De la banda terrorista, ¿no? Pero bueno, ya fue dejando eso, se fue desvinculando, ¿no? Y creando un partido propio, ¿no? Luego lo comentaremos, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que el 5 de mayo eran las elecciones en este sitio, ¿no? En Reino Unido, ¿no? Las elecciones locales y luego la Asamblea Legislativa en Irlanda del Norte. Y, y bueno, pues vamos a ir comentando un poquito así rápido, ¿no? Y es que bueno, pues se celebraban, se ponían en juego pues 146 ayuntamientos en Reino Unido, 32 en Escocia y 22 en Gales, ¿vale? En Reino Unido no se ponían en juego todos, no salían todos los ayuntamientos, no había elecciones en todos los ayuntamientos, sino en 146, ¿vale? Porque si recordamos, pues bueno, en Reino Unido cada año hay elecciones, ¿vale? Elecciones locales y por tanto, pues cada año se van renovando distintos ayuntamientos, ¿no? Bueno, por aquí ya lanzamos el hilo que hicimos hablando de las elecciones en 2021, de los resultados, ¿vale? Luego también pues hablamos del Partygate, ¿vale? Pues ya yo creo que no hay que pararse en eso porque lo conocemos, ¿no? Y bueno, también hablamos de que al final estas elecciones podían tener una relevancia a nivel nacional, ¿no? Porque pues lo que pasase en las elecciones locales al final podía perjudicar o podía beneficiar a nivel nacional a los distintos partidos, ¿no? Sobre todo, pues eso, a los laboristas y conservadores, ¿no? Luego también el tema del laborismo, ¿no? Que llegaba mucho mejor que los conservadores a estas elecciones, ¿no? Pero el problema que había aquí es que la mayoría de ayuntamientos que se ponían en juego, que se disputaban en estas elecciones, eran ayuntamientos o regiones o partes del Reino Unido o Gales, Escocia y demás, en las que el laborismo tenía ya preponderancia, ¿no? Entonces, su victoria, no se podía hablar tanto de victoria porque al final se jugaba mucho más, es decir, de los ayuntamientos que estaban en competencia, que estaban en juego, el laborismo podía perder más que, por ejemplo, los conservadores, ¿no? Y bueno, pues también hablamos de que había otros retos, ¿no? Como también dónde iban a impactar los verdes, la tendencia del Blue Wall, que el Blue Wall sería la parte del sur del Reino Unido, ¿vale? Que está dominada por el Partido Conservador, ¿no? Y bueno, luego las elecciones en Irlanda del Norte, ¿no? Que al final, pues en Irlanda del Norte lo que existe es un gobierno compartido en el que las dos fuerzas mayoritarias comparten el gobierno, ¿no? Y desde hace pues bastante tiempo, Sinn Féin y el DAP pues comparten el gobierno, ¿no? Y la posibilidad que había esta vez es que Sinn Féin se convirtiese de una vez por todas, o a la primera vez o consiguiese el cargo de primer ministro, que de los 101 años de historias de Irlanda del Norte, ¿no? Nunca lo había conseguido, ¿no? Entonces eso era uno de sus retos, ¿no? Para Sinn Féin. Y luego el DAP, pues como decimos, tenía sobre todo problemas internos, ¿no? De liderazgo, pero también con el Reino Unido, ¿no? Por el tema del protocolo de Irlanda. Y bueno, pues esto es un poco cómo se encargan estos comicios, ¿no? Aquí en Politics los estuvimos siguiendo, ¿no? Pues eso, pues aquí estuvimos siguiendo con todos los resultados, ¿no? Que se iban escrutando, que la verdad se tardaron bastante tiempo. Si está por ahí Raúl, sí, que le he visto antes, comentaba que por el Twitter que le vi, que comentaba eso de que no hay comparación con España, ¿no? Que él creía que estos resultados en Reino Unido se iban a escrutar mucho más rápido, ¿no? Y todo lo contrario. Es decir, si las elecciones fueron el jueves, cuando conocimos realmente los resultados fue domingo. Sí, el domingo. Lo conocimos el domingo por la tarde. Sí, jajaja. Es tremendo, es tremendo. El conteo va bastante lento, ¿no? No hay comparación con España. Sí, es verdad que también es otro tipo de sistema electoral, ¿no? Que al final hace que sea más difícil la contabilización, pero es que tardaron como 4 días. Y bueno, el lunes hicimos otro hilo y aquí comentamos los resultados. Bueno, lo que decíamos lo primero es que
pues desempeños dispares de los conservadores y los laboristas, tanto las elecciones locales, y luego la victoria histórica, porque al final, victoria histórica de Sinn Féin, porque al final era la primera vez que conseguía el cargo de primer ministro, ¿no? En Irlanda del Norte. Bueno, lo primero, comentando un poco lo que son los resultados de las elecciones locales, el laborismo de los, bueno, pues creo que eran 4.500 concejalías que se ponían, o asientos que se ponían en juego, ¿no? Pues el laborismo consiguió 3.000, ¿vale? Y tuvo una subida de 108, ¿vale? Esta subida, ¿no? ¿Con qué se compara? Pues con las elecciones de 2018 y 2017, ¿vale? Y mientras los conservadores, aquí es que es bastante destacable, ¿no? Y es la pérdida de 487 asientos, ¿vale? Es decir, tenemos que tener en cuenta que estas elecciones, el laborismo se jugaba más que los conservadores y al final los conservadores, sobre todo con el tema del Partygate y demás, ¿no? De las, pues, Y al conflictos final internos y demás, pues al final, había muchas divisiones internas sobre si debería dimitir exacto. Boris Johnson, si no, y al final lo que ha resultado, puesto que no ha habido al final una toma de decisiones en el partido, ha sido en divisiones internas en las que podemos decir que hay varias armas dentro de un partido, que al final todo pasa a factura y como hemos visto en todas las encuestas que se han ido desarrollando desde el conocimiento del Partygate, los conservadores han ido bajando por el escándalo acontecido. Eso es, eso es. Es que al final lo del Partygate es bastante destacable y lo raro es que Boris Johnson al final no ha tenido que Claro, dimitir. que continúe. Eso es lo raro, que al final no haya habido una rendición de cuentas. Claro. Se hablaba también de que a lo mejor los conservadores podían hacer una moción interna Interna, pero contra Boris tampoco. Johnson, pero al final no se han conseguido los números y la verdad, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y es que tienes aquí a Boris Johnson y puede llegar a las elecciones de 2023, ¿no? Veremos si la Exacto. gana, pero es a destacar, ¿no? Luego el número de mayorías absolutas, pues bueno, 74 mayorías consiguió el laborismo, ¿vale? Y pues también destacar aquí de nuevo que los conservadores perdieron 11 mayorías absolutas, ¿no? Y bueno, en tema de cómo el conservadorismo reaccionó a estos resultados, pues bueno, sobre todo destacar que las pérdidas más importantes para los conservadores fueron en Londres, ¿vale? En Westminster o en Watford, ¿vale? Distritos electorales en Londres, ¿vale? Que estaban en juego, ¿no? Estaban en disputa en estas elecciones y pues que los conservadores perdieron y que fueron conseguidas o obtenidas por los laboristas, ¿vale? Y Boris Johnson reconoció pues que era una noche difícil en algunas partes, ¿no? Aunque calificó los resultados como diversos. Y los calificó como diversos porque al final el laborismo donde fue, perdón, los conservadores donde fueron peor es en Londres, ¿no? Luego nos íbamos a otras partes del Reino Unido, ¿no? Pues eso, al sur o más al norte, ¿no? Las Midlands, ¿no? Y la parte del norte de Inglaterra y tampoco le fue tan mal, ¿no? Pero bueno, luego ahora lo comentamos con el tema de los liberales demócratas, ¿no? Pero bueno, antes comentar el tema de los laboristas y es que tuvieron un buen desempeño, sobre todo en la capital, ¿no? No experimentaron tampoco avances considerables, puesto que al final, como ya hemos dicho, las zonas donde se daban las contiendas ya eran fuertes, ¿no? Eran, por así decirlo, bastiones suyos, ¿no? Y se ponían en disputa, ¿no? Y pues tenían, como decimos, pues eso, más pérdidas, puede tener más pérdidas que los conservadores, ¿no? Eh, si esto a nivel prospectivo, ¿no? Teniendo una mirada más perspectiva, futuro y demás, si el laborismo quiere lograr llegar a Downing Street, ¿no? Conseguir que Keir Starmer, ¿no? Que es el actual líder de los laboristas, llegue a ser primer ministro, lo que necesita sobre todo es conseguir a esos votantes perdidos, sobre todo de los antiguos bastiones del norte y centro del país, ¿vale? Que votaron en su día sobre todo al Brexit, ¿no? Que votaron a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Y que al final perdieron, ¿no? Entonces, si Y también, quiere Starmer y los laboristas llegar a conseguir Downing Street bueno, ser primer ministro, ¿no? Pues necesitan llegar a esos distritos. y otro elemento clave también que se ha venido hablando mucho en Reino Unido para las siguientes elecciones
era como Jeremy Corbyn sí fue capaz de movilizar al electorado joven y que con el actual candidato realmente los jóvenes se verían desincentivados, ¿no? Que votaron al Partido Laborista anteriormente se verían ahora Desincentivado, desincentivado. desincentivado de irle a votar en las próximas elecciones. Entonces, y como pudimos ver, los jóvenes fueron una gran fuerza, ¿no? De Jeremy Corbyn Claro. en los anteriores comicios. Por lo tanto, lo que tú dices y mantener el electorado que consiguió en las anteriores elecciones, pues será clave para que los laboristas puedan llegar al siguiente gobierno. Exacto, exacto. También es verdad que al final Corbyn y Starben son también dos almas muy distintas en el laborismo, Son ¿no? dos perfiles muy distintos que al final. Claro, que al final puede impactar, claro, es decir, puede tener perfiles muy distintos. A ver, nosotros nos reímos porque hicimos un trabajo de esto, ¿no? Y yo soy un gran fan de este tema, ¿no? Del tema de la tercera vía. No, no digo que sean fan de la tercera vía, para nada. No, pero digo que soy De estudio. me gusta bastante el tema de ese giro, ¿no? Que hubo en el laborismo, ¿no? Con la tercera vía y luego el tema de la vuelta, ¿no? Al socialismo democrático con Jeremy Corbyn, ¿no? Pero bueno, que luego al final terminó mal, ¿no? Por el tema de las elecciones en 2019, ¿no? Y luego la destitución, ¿no? Luego, el tema de los liberales demócratas y los verdes, pues destacar aquí que los liberales demócratas tuvieron avances relevantes, ¿no? Y donde mostraron mayores avances fueron en la parte del Blue Wall, ¿no? Es decir, en esas partes del sur de Inglaterra, ¿vale? Vamos a poner esta foto. Si se ve la flecha, pues serían en estas partes, ¿vale? Esto es el Blue Wall, ¿vale? Que son bastiones, por así decirlo, de los conservadores, ¿no? De los Tories. Y aquí es donde tuvieron importantes avances, ¿no? Y bueno, mientras el Partido Verde tampoco le fue mal, es decir, desde la dirección de los verdes se calificaron los resultados como fenomenales, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos un poco donde tuvieron pues mayores asientos y demás, ¿no? Pues eso, en la parte del norte, un poco de Gales, también en Escocia, ¿no? Y bueno, ahora refiriéndonos a Escocia y Gales, pues bueno, en Escocia decir que el SNP al final se mantuvo como la primera fuerza, ¿vale? Y aquí, por esta, bueno, por conseguir mantenerse como primera fuerza, ¿no? Pues una parte es decir, algunos diputados ya han empezado de nuevo a hablar de un posible nuevo segundo referéndum, ¿no? De independencia, ¿no? Por parte de Escocia sobre Gales, ¿no? Y luego uy, perdón, de Escocia sobre Reino Unido, ¿no? Y luego sobre Gales, aquí sí, pues destacar que los laboristas fueron la fuerza más dominante. Y ya referido pues a Irlanda del Norte, como decimos, Sinn Féin consiguió al final una victoria histórica, ¿vale? Se puede calificar como una victoria histórica, sobre todo porque pues de los 101 años de historia de Irlanda del Norte es la primera vez, ¿no? Que Sinn Féin logra ser primera fuerza en Irlanda del Norte. Sí es verdad que es decir, en Irlanda del Norte funciona lo del gobierno compartido, ¿no? Es decir, las dos primeras fuerzas son las que, o la fuerza nacionalista y la fuerza unionista, se comparten el poder, ¿no? Pues decir que el cargo de viceprimer ministro que había ocupado los nacionalistas, Sinn Féin, desde hacía 20 años, ¿no? No tiene mucha diferencia con el cargo de primer ministro, es decir, bueno, que el primer ministro, como decimos, lo ha ocupado sobre todo los unionistas, ¿no? Y en este caso, pues el DAP en los últimos años, ¿no? Y como decimos, las diferencias entre primer ministro y viceprimer ministro son escasas, ¿no? Y aquí lo que importa es que fue una victoria simbólica, ¿no? El Sinn Féin aprovechó esa debilidad del DAP, de los unionistas del DAP, para lograr alzarse en la victoria, ¿no? Exactamente. Y al final, ahora, como comentaré, ahora vamos a comentar, ¿no? Que al final ha habido bastante polémica, ¿no? Tras esta victoria del Sinn Féin en Irlanda del Norte, en donde el DAP podemos decir que han bloqueado Sí, la nueva exacto. legislatura porque no quieren a la candidata, ¿no? No, lo que no quieren sobre todo es, lo que están De haciendo Boris. es una presión, bloquean el Parlamento, que Al final Boris Johnson también tiene su impacto en esta decisión. Eso es, eso. Es decir, los unionistas continúan bloqueando. Ujú. No les importa tanto que hayan quedado como segunda fuerza. Bueno, les importa, sí, obviamente. Pero ellos lo que quieren es terminar con el protocolo de Irlanda del Norte. Entonces, lo que hacen ahora mismo es estar bloqueando que se constituya lo que es el presidente y el vicepresidente de la Asamblea de Irlanda del Norte, ¿no? Y
con eso lo que quieren, es decir, con esa presión, lo que quieren es una negociación con Boris Johnson, ¿no? Y, y bueno, como hemos dicho, terminar con el protocolo de Irlanda del Norte. Por eso decíamos en el hilo, ¿no? Aquí en este hilo poníamos en lo que es el primer hilo que a Boris Johnson se le abrían nuevos frentes, ¿no? No solo nuevos frentes con el tema del Partido Conservador, sino también nuevos frentes, pues sobre todo en Irlanda del Norte, pero también en Escocia, ¿no? Como hemos hablado con el tema del segundo referéndum, ¿no? Así que Boris Johnson se le abren nuevos frentes y encima no está con una posición fuerte, está con una posición bastante débil. Mm. Y entonces va a tener que saber gestionar de cara a las siguientes elecciones todos estos problemas y mostrar una postura, ¿no?, negociadora que al final salga a beneficiar su imagen, ¿no? Sí. Los diversos escándalos que han provocado que sea una de las figuras peores valoradas del Reino Unido. Así es, así es. Veremos a ver cómo Como, acaba, a ver si a lo mejor le hacen ahí alguna OPA o algo, ¿no? Y bueno, se hablaba en su día en enero del ministro de Finanzas, ¿no? Rishi Sunak, para ocupar el puesto de líder conservador, ¿no? Pero bueno, en los últimos meses Rishi Sunak ha ido bajando, ¿no? Con el tema de, bueno, pues el poder adquisitivo, la inflación y demás, y ahora no se habla tanto, ¿no? Se habló también en su día de Liz Truss, ¿vale? Que es por así decirlo, ministra de Exteriores, que pues continúa con las negociaciones con la Unión Europea y demás. También se hablaba, ¿no? Como una posible sucesora, ¿no? Pero veremos. Todavía queda bueno, un añito, por así decirlo, así que veremos qué movimientos se dan, ¿no? Pero, pero vamos, Boris Johnson se puede hablar así como una victoria, ¿no? En el tema de que continúa como primer ministro habiendo celebrado esos tipos de fiestas. sí, a pesar de todo. Sí, sí. Y bueno, pues ahora pasamos un poco a hablar de Filipinas, ¿no? La verdad, ¿no? Pasamos de Reino Unido a Filipinas. Es Enlace, un contraste. ¿alguna conexión? Ninguna. No hay ninguna conexión entre Reino Unido y Filipinas. Pero bueno, al final, como hemos dicho, hablamos de la actualidad política y de distintos países, ¿no? Y bueno, pues esta vez ahora hablamos de Filipinas, ¿no? Y es que estas también fueron, ya se celebraron, ¿vale? A principios de mayo también, el 9 de mayo para ser más concretos, es decir, el lunes pasado, ¿no? Y bueno, hicimos un hilo también hablando de estas elecciones, como no. Muy bien fue este hilo, la verdad. Una repercusión tremenda, ¿no? Damos las gracias ahí a la gente que le Mira, dio el- RT y me gustas y demás, porque conseguimos 36 me gustas, ¿no? Que yo creo que es digno de estudio, ¿no? De TFG o TFM, observar los me gustas y retweets de Politics en la cuenta de Twitter, porque al final los que más impacto tienen son los países que menos impacto tú crees que va a obtener, ¿no? ah, Por su mejor y relevancia ya pasó lo mismo con Líbano, pero no pasó. Ahora luego lo No, pero- hablaremos. bueno, el Ojalá. Líbano no está mal, tampoco. Ya, pero vale, 36 escaños, 36 me gustas es el segundo tweet con más me gustas. El Es primer por la tweet miniatura, es. muy buena. ¿Eh? Es por la miniatura, que es muy buena. Ah, sí, bueno, sí. Bueno, ya sabéis, aquí las miniaturas se hacen, las hago yo, así que darle también me gusta, eso también es motivo de me gusta. Aquí las miniaturas y demás son originales de Politis. Ponemos ya bueno, sale por ahí la marca de agua porque hay gente que nos las quita y encima no piden permiso, es decir, puedes utilizarla, no hay problema, ¿no? No te vamos a decir nada, pero pon la fuente, ¿no? No sé, yo lo veo así, ¿no? Cada vez que se pone alguna cosa que no es nuestra, obviamente, se cita a la persona o medio o lo que sea, se cita, ¿no? Así que yo creo que mínimo, ¿no? Pero bueno, Claro. seguimos remando, resistiendo, como diría Ferreras. Así que bueno, el tema de las elecciones en Filipinas. Bueno, pues Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas entre 2016 y 2022, es decir, un sexenio, no se podía presentar a la reelección, ¿vale? Porque en Filipinas solo puedes estar un mandato, que es de 6 años, ¿vale? Y no es renovable, ¿vale? Y en estas elecciones eran unas elecciones bastante importantes, ¿no? Porque no solo se elegía al presidente, sino que también se elegía al vicepresidente. Esto es interesante, ¿no? Y es que en Filipinas se elige por otra parte al vicepresidente y se puede dar el caso de que el presidente y el vicepresidente Son de pertenezcan distintos a partidos. ideologías o partidos distintos. Bueno, ya veremos que los partidos aquí en Filipinas no importan nada, importa sobre todo el candidato, Las personas. pero ideologías al final pueden convivir distintas, ¿no?
Luego también se ponían o se elegían 200 asientos, 12 asientos del Senado. El Senado tiene 24, pues se elegía la mitad, 316 de la Cámara de Representantes, 81 gobernadores y las juntas de los gobernadores y demás, luego alcaldes de las ciudades y ayuntamientos y los alcaldes locales y consejos municipales. Es decir, como vemos, aquí vemos en la imagen, ¿vale? Que es de Rappler, como veis, aquí está citado, es quién es. Pues bueno, aquí es todo lo que se elegía, ¿no? Que se elegían muchísimas cosas, ¿no? La verdad es que es interesante ver los niveles de gobierno, ¿no? Que hay en Filipinas, ¿no? Porque hay muchos niveles y la verdad cada uno es muy, muy distinto, ¿no? Eh, en 2016 fueron las últimas en las que se eligieron el presidente y vicepresidente, es decir, 6 años han pasado de esto, ¿no? Y en 2019 es decir, fueron las elecciones midterm, ¿no? Las elecciones a medio plazo, ¿no? En las que lo que se eligieron, pues eso, se renovó la Cámara Legislativa, es decir, todos los asientos de lo que es esto, la Cámara de Representantes, 12 asientos del Senado y bueno, eso es lo principal, ¿no? También se renovó lo que son las elecciones regionales, ¿cómo se dice? Los cargos regionales y los cargos locales, ¿no? Concretando las elecciones de 2016, pues destacar que es eso, que en 2016 Rodrigo Duterte fue elegido presidente de Filipinas con el 39% de los votos y en el caso de las vicepresidenciales, Leni Robredo, que en ese caso, que en ese año representaba al Partido Liberal, eh, pues consiguió ser la ganadora de las vicepresidenciales y se impuso a Ferdinand Bombón Marcos, que como ya sabemos, se presentaba a estas nuevas elecciones presidenciales, ¿vale? Ya no se presentaba a las vicepresidenciales, sino que se presentaba a las presidenciales, como decimos. Y aquí se da el caso, ¿no? Como vemos que Rodrigo Duterte pertenece a un partido distinto que Leni Robredo, que pertenecía a otro, ¿no? Así que, como decimos, pues hay cohabitación, ¿no? Hay, pues eso, que distintos, ¿no? Presidente y vicepresidente, ¿no? Y bueno, pues ya lo de Duterte ya conocemos que ha sido un gobierno polémico, ¿no? Y demás. Y ya centrándonos en lo que es estas elecciones de 2022, pues bueno, se presentaban a la presidencia 10 candidatos y a la vicepresidencia 9, ¿vale? Y bueno, lo que son las presidenciales, el candidato preferido era Ferdinand Bombón Marcos, ¿vale? Que, bueno, se llama Ferdinand Marcos Jr., ¿vale? Pero se le conoce con el sobrenombre de Bombón, ¿vale? Bombón Marcos, la verdad, un nombre así, visto desde España, pues, no sé, me hace gracia, la verdad. Pero bueno, Bombón Marcos, lo interesante de su persona, de su figura, es que es hijo del último dictador de Filipinas, que se llama igual que él, Ferdinand Marcos, ¿vale? Y que, bueno, pues estuvo durante no sé cuánto tiempo, pero diría unos 10 años por ahí, pero que bueno, que su dictadura, sobre todo en los últimos años, fueron bastante violenta, ¿no? Y sobre todo destacar el tema de que el padre no tuvo ningún problema en destruir y matar a su aliado, a su enemigo político, ¿no? Así que la verdad es interesante no ver que el hijo de un dictador, que encima fue Consiga. un dictador que tuvo mucho impacto en Filipinas, se presentaba en la era democrática, ¿no? Y consiga ganar al final, que tenga Sí, el eso, apoyo. ahora lo hablaremos, exacto. ¿No? Y bueno, comentar que como compañera de fórmulas, es decir, para la vicepresidencia, se presentaba Sara Duterte, ¿no? Que es la hija del presidente, del actual presidente Rodrigo Duterte, ¿vale? Que, bueno, que ya dentro de nada va a dejar de serlo, va a ser ya expresidente, ¿no? Y bueno, pues eso, se presentaba a la vicepresidencia, ¿no? Y ya por último, aquí decir que, bueno, ambos, es decir, Bombón Marcos y Sara Duterte eran los favoritos en las presidenciales y vicepresidenciales, respectivamente, ¿no? Y en último lugar, que esto es lo que me parece muy interesante de Filipinas, es el tema de las dinastías familiares en Filipinas, ¿no? Aquí hay un juego de tronos tremendo, ¿no? Es muy palpable, ¿no? Y es que, pues eso, los clanes alineados con el presidente consiguen contar con un mayor impacto, ¿no? Y bueno, viendo quién eran los candidatos preferidos, favoritos de estas elecciones, que eran Bombón Marcos
y Sara Duterte, que pertenecen a dos de los clanes más importantes de Filipinas, es decir, Bongbong Marcos a la familia Marcos y Sara Duterte pues a la familia Duterte, ¿no? Pues lo que vemos es que ambos candidatos representan o siguen representando lo que son las dinastías políticas, ¿no? Sí, bueno, las dinastías familiares en la política de Filipinas, ¿no? El arraigo que tienen, ¿no? Y bueno, pues eso también me pareció interesante, ¿no? Y que yo creo que había que ponerlo en este hilo, sobre todo para entender el contexto político de estas elecciones y de lo que es la política filipina. Mm. Y bueno, ya luego, a ver, vamos a ver. Aquí, ¿vale? Bueno, pues hicimos un seguimiento de los resultados, ¿vale? Aquí lo ponemos, ¿vale? También veis, pues eso, una imagen, una infografía que también hicimos nosotros, ¿no? Y que, bueno, los primeros resultados lo que dijeron es que Ferdinand Marcos Jr., es decir, Bongbong Marcos, era el preferido o el favorito o el que encabezaba las elecciones presidenciales y en las vicepresidenciales pues era Sara Duterte, es decir, ambos candidatos que formaban una coalición, una misma fórmula, pues encabezaban ambas elecciones, ¿no? Y bueno, vamos al final, ¿no? Y es que, bueno, pues ya con el 92% de los resultados escrutados, que estos resultados son parciales inoficiales porque lo que son los oficiales se conocerán en unas semanas, ¿no? Creo que es a partir del, creo que es 23 de mayo. A partir del 23 de mayo, por ahí se conocerán los resultados oficiales. Pero vamos, oficiosamente, Bongbong Marcos se ha convertido en presidente de Filipinas y Sara Duterte en vicepresidenta. Y bueno, pues estas son las elecciones en Filipinas. De aquí no mucho, ¿no? Oscar, que decir, ¿no? Aquí no controlas, ¿no? Yo, a ver, Filipinas la verdad es que no controlo mucho, pero lo que te he dicho a mí me sorprendió mucho lo de que al final tenga tanta relevancia, ¿no? El hijo de un dictador que al final ha tenido bastantes cargas de violencia en su pasado. Sí. Al final que no hay que olvidar nunca que viene de que es una etapa al final donde no toda la población tiene voz y está bajo una dictadura. Sí. Pero vamos. Y No. también me ha sorprendido al final lo de Manny Pacquiao, que al final Ah, no ha bueno, tenido. no nos centramos mucho, pero sí, ¿verdad? Manny Pacquiao, es decir, reconocido Claro, boxeador. luego no sabía que se presentara a la selección y digo, a lo mejor tiene impacto por la figura que ha sido en el deporte, pero al final nada. Nah, es decir, pues bueno, relevancia tiene, ¿no? Pero es Sí, que la lo que verdad hizo es Bongbong Marcos es que ya desde 2000, es decir, de noviembre, diciembre, las encuestas le daban una ventaja tremendísima. Y bueno, es destacable, ¿no? Que un hijo de un presidente, ¿no? Como decimos, pues llegue a ser presidente, ¿no? La verdad. Un hijo de un dictador, creo que he dicho presidente, un hijo de dictador has dicho sea. el presidente, Sí. ya te No, iba a no, un decir. hijo de un dictador y encima ese tipo de dictadores, ¿no? Pues llega a ser presidente, ¿no? Pero bueno, aquí hay que entender también el contexto de Filipinas, ¿no? Y es que Filipinas es un país es decir, con una población muy joven, ¿no? Es decir, que no ha vivido, Sí, claro, mucha de por ella no esta- ha vivido la dictadura, ¿no? claro, la cultura del Entonces, luego también los partidos no tienen mucha importancia y esto hace que liderazgos carismáticos de personas, también pues eso, lo que es la persona en sí atraiga mucho voto, ¿no? Es decir, al final, como no hay es decir, no hay un sistema de partidos asentado, sino que sobre todo importa el nombre y la figura, pues eso hace que muchas veces se deje de lado algunas cosas, algunos pasados, ¿no? Pues bueno, veamos un ejemplo como el de Bombo Marcos que llegue a ser presidente de Filipinas, ¿no? Así que ya iremos comentando cuando salgan los resultados oficiales. Todavía no decimos los resultados oficiales, los conoceremos dentro de poquito. Pero, es decir, bueno, dentro de poquito, también teniendo en cuenta que es que son 3 semanas o 4 semanas, es decir, Claro, unas cuantas semanas. Así que bueno. me recuerda a Perú. Bueno, pero que. Ya, pero de Perú el tema que había no es Era el tanto el recuento, recuento en sí, sino los recursos que se ponían. claro, las Sobre todo de trampas. Fuerza Popular, ¿no? Del partido de Keiko Fujimori. Ahí lo que hay interesante comparando con Perú es el tema, en relación con las presidenciales, en el tema de los partidos, ¿no? Y que no importa tanto el partido de donde provengas, sino la figura que represente. Porque, por ejemplo, Pedro Castillo, que es el actual presidente de Perú,
que era candidato por Perú Libre. Perú Libre es un partido más bien residual o que fuerza minoritaria, ¿no? Y lo que logró Pedro Perú como figura, ¿no? Como atrajo tantas personas, pues es destacable, ¿no? Y bueno, pues ahora tocaremos otras selecciones, ¿no? Como son las selecciones en Colombia y Francia, ¿no? Estas todavía nos han dado, ¿vale? Referido a Colombia nos referimos a las elecciones presidenciales y en Francia hablamos de las elecciones legislativas, ¿vale? Que ambas están teniendo mucho impacto, ¿no? Por distintos temas, ¿no? Pues bueno, voy a poner aquí un tweet y demás, ¿no? ¿Estás tú siguiendo las elecciones en Colombia, Oscar? No, la verdad es que no. Pero bueno, acabo de leer anteriormente que al final Gustavo Petro, al final es el candidato, ¿no? Que tiene más posibilidades de ganar y ha habido una serie de, vamos a decir, de problemas, ¿no? Por Sí, el apoyo de ciertos alcaldes eso a es. este. Ahora comentar a Raúl más en profundidad y que tiene mucho más en detalle. Y otra cosa que he leído es que al final otro de los candidatos a ser el próximo presidente del país, que es Guillermo Lasso, ha prometido respetar el resultado de las elecciones en Colombia y así evitar casos como los que hemos vivido recientemente en Latinoamérica, como hemos comentado hace unos minutos, como Pero ocurrió Guillermo Lasso es el presidente de Ecuador. en Perú. ¿Eh? ¿Eh? Guillermo Lasso es el presidente de Ecuador. ¿En serio? Menos mal que controlo de Latinoamérica, que si no. Dirás Iván Duque. No, 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 lo ha dicho Guillermo Lasso. Bueno, pues Guillermo Lasso puede decir lo que quiera, pero Guillermo Lasso es de Ecuador. Creía que era. Te voy a matar. Te voy a matar. Sí, es tremenda gazapote. Menos mal que de Latinoamérica controlo y demás, pero no, madre mía. Yo que hice está hablando de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, que encima hiciste tu hilo en su día, hablando de Perú, de Ecuador, de la segunda vuelta, que fueron en 2021, en abril, en las que se enfrentaba Andrés Arau, ¿vale? Que era la persona que representaba el correísmo, Sí, ¿vale? A Rafael Correa, ¿no? Antiguo presidente de Ecuador, ¿no? Y por otro lado estaba el ex es verdad. banquero Guillermo Lasso, ¿vale? Que, bueno, pues resultó ganador, ¿no? Y bueno, pues se terminaba con la etapa del correísmo. Bueno, si se puede considerar a Lenin Moreno representante de Correa, yo diría que no, pero bueno, se terminó con esa etapa, ¿no? Pues bueno, llegó Guillermo Lasso, ¿no? Yo Bueno, digo no, que el correísmo no es Lenin Moreno porque hizo todo lo contrario, ¿no? Al final era el vicepresidente de Rafael Correa, pero al final siguió unas políticas muy distintas, ¿no? Y se distanció bastante, ¿no? Y bueno, ahora hablamos de Colombia, ¿vale? Voy a poner una imagen donde no. salen los candidatos para que se la vea Oscar bien. Hay que Eh, tener, claro, para que lo veamos todos bien. todos, exacto, o- todos. Pero al final estas elecciones son importantes también porque como ya se han celebrado las elecciones legislativas, ¿no? Eso es. A la hora de formar el próximo gobierno de Colombia, pues va a ser relevante que los resultados de estas elecciones para ver si el candidato, el partido ganador, puede Candidato. legislar, ¿no? Durante la siguiente legislatura y de esta forma, pues tener una estabilidad de gobierno Sí. los próximos Es años. decir, gane quien gane, el legislativo lo va a tener siempre difícil, ¿no? Claro, Pero bueno, ahora lo vamos a comentar, ¿no? Y es que, bueno, la última semana conocimos que uno de los candidatos, que es Luis Pérez, ¿vale? Que representaba al movimiento Colombia Piensa en Grande, ¿vale? Renunciaba a la candidatura, ¿vale? A la candidatura presidencial, es decir, en un principio en la CNE, ¿vale? Que es el organismo electoral de Colombia, se registraron 8 candidaturas, ¿vale? Y bueno, pues Luis Pérez, ¿no? Que al final era el último, ¿no? Las encuestas le daban como último, ¿no? Por intención de voto no lograba ni el 1%, ¿no? Pues finalmente se retiró, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos lo que son los candidatos de esta elección, ¿no? Que son, pues eso, Gustavo Petro de Pacto Histórico, Sergio Fajardo de
esto de Centro Esperanza, ¿no? La coalición Centro Esperanza, Federico Gutiérrez de Equipo por Colombia, Ingrid Betancourt de Verde Oxígeno, Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, creo que es así, John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres y Enrique Gómez, pues es el candidato de, creo que es Movimiento Nacional, Salvación Nacional. Pues eso. Estos son los 7 candidatos, ¿no? Mira, aquí nuestros compañeros de Lectopanorama nos comentaban, pues eso, que la CNE, ¿no? Que es el organismo electoral, como ya hemos dicho, está estudiando la posibilidad de que Ingrid Betancourt no siga como candidata, y es que, bueno, Ingrid Betancourt, ¿no? Que, como decimos, es la candidata de Verde Oxígeno, en un principio se había adherido, ¿no? En enero se adhirió a la coalición Centro Esperanza, ¿no? Y creo que es finales de febrero, mediados de febrero, se desvinculó, ¿no? Por tensiones internas y demás, y pues hizo una candidatura aparte, ¿no? Y lo que pues el organismo de la CNE está estudiando ahora es si el Partido Verde Oxígeno de verdad, es decir, estaba desvinculado a la coalición Centro Esperanza, ¿no? Así que veremos cuáles son los siguientes pasos y lo que puede ocurrir. ¿Alguna duda de Colombia por aquí? Como 5 personas. ¿Algún colombiano por ahí? Bueno, mientras, como dice Oscar, no lo de Guillermo Lasso, es olvidarlo, sino lo del tema Me va de a que pesar había... ya, ¿eh? ¿Eh? Que me va a pesar ya para siempre eso. Hombre, claro, es que alguno te puede hacer hasta un... ¿Cómo se dice? Un clip. Un clip, exacto. Te puede hacer hasta un clip. No, Pero por bueno, favor. cada uno tenemos nuestros gazapos. A ver, que digo que tú comentabas lo de referido de Colombia, ¿no? Que habías leído, Sí, entiendo que por Politics, lo del tema siempre me informo. del alcalde de Medellín, ¿no? Y los problemas que había habido, ¿no? Con su suspensión, ¿no? Y bueno, pues eso, vamos a comentarlo rápido. Y es que el lunes, creo que era, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, bueno, pues puso un mensaje en Twitter, ¿no? Como dando a entender un supuesto apoyo al candidato de Pacto Histórico, Gustavo Petro, ¿no? Y aquí lo que pasa es que es decir, representantes públicos, los cargos públicos, no pueden en etapas electorales dar pues eso, ningún apoyo a ningún candidato, ¿no? Es decir, tienen prohibido participar en la política electoral, ¿no? Entonces, pues la joder, Procuraduría Sí. General, pues lo que hizo es suspender a Daniel Quintero como alcalde de Medellín, ¿no? Y esto tuvo un gran impacto en lo que es la campaña presidencial, ¿no? Y es que por un lado estaba Gustavo Petro, ¿no? Que rechazaba esta suspensión, ¿no? Y por el otro lado, pues otros candidatos que o no lo veían mal o, pues bueno, pasaban más del tema, ¿no? Y aquí lo que pasa, ¿no? Se abre un tema, ¿no? Y es eh, el tema de que cómo un organismo, ¿no? Puede suspender a funcionarios que han sido elegidos popularmente por haber dado un apoyo, ¿no? A mí me parece una ley un poco anticuada, ¿no? Es decir, que tú no puedas dar tu apoyo y encima te suspendan cuando has sido elegido popularmente, me parece, vamos, que no porque sea esta persona Daniel Quintero, sino que también Pero suspendieron al alcalde de Ibagüe, ¿vale? De la región, después del municipio de Ibagüe, igual, ¿no? Es decir, yo no veo que encima dio su apoyo a Federico Gutiérrez de Equipo por Colombia, es decir, que sería candidato a la derecha, y yo no entiendo cómo un organismo puede suspender a un cargo que ha sido elegido popularmente. Qué duda pues más. además, con los antecedentes que acabas de comentar y todo, al final yo creo que se debería de replantear la modificación de esto, porque al final es como tú dices, no has sido elegido a dedo, sino que has elegido por el pueblo, y al final, lógicamente, cada alcalde puede apoyar a alguien en particular, puesto que es una campaña electoral, y al final en todos los países vemos como al final distintas personalidades acaban apoyando a uno o a otro. Y Eh, al vamos, final una eh, ley anticuada que no se adecua a al presente. al presente, exactamente. Ya, por ejemplo, organismos latinoamericanos son.
se han mostrado en contra, ¿no? de esta ley, ¿no? Porque al final es un poco incongruente, es incoherente, ¿no? Y la verdad es que yo también lo veo así, lo veo bastante incoherente, ¿no? Y también un poco atropello, ¿no? A lo que son la democracia en sí, ¿no? Ya estamos en una democracia, es decir, que solo al final la gente solo puede votar en elecciones y poco más, entonces, y ya reducirte y que te suspendan al candidato que supuestamente había ganado, pues oye, no sé. O bueno, pero que este candidato, como decimos, o el alcalde de Ibagüe, o también fueron suspendidos otros concejales de otras regiones o bueno, de otros municipios de Colombia, y lo mismo, ¿no? No veo cómo todavía puede pasar esto, ¿no? Y bueno, pues al final el gobierno nacional, ¿vale? El gobierno de Iván Duque nombró al alto comisionado para la paz, a Juan Camilo Restrepo, como alcalde encargado de Medellín, ¿no? Que, bueno, pues durante la suspensión temporal de Quintero, pues va a estar aquí, pues teniendo el puesto, ¿no? Siendo es decir, el titular de la alcaldía de Medellín. Y eso es. Esto es un poco los últimos movimientos que hay ha habido. en Colombia, ¿no? Y en cuanto a las encuestas, pues sobre todo destacar que que Federico Gutiérrez y Gustavo Petro parece que son los candidatos que pueden pasar a la segunda vuelta, ¿no? No habría ningún candidato que llegue a ese 50% más uno, ¿no? Así que los candidatos que pueden pasar a una posible segunda vuelta son Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Y luego también decir que se había hablado también las últimas semanas, ¿no? De una posible coalición, ¿no? De una posible alianza entre Sergio Fajardo y el candidato Rodolfo Hernández, ¿no? Finalmente parece que no se va a dar, ¿no? Es decir, habían puesto como fecha límite el 8 de mayo, ¿no? Bueno, Rodolfo Hernández había dicho que habría que elegir al candidato que fuese en cabeza en el día 8 de mayo, ¿no? Que eso le beneficiaba a él mismo, ¿no? A Rodolfo Hernández, ¿no? Que está por delante de Sergio Fajardo, ¿no? Y bueno, al final, pues no hay visos de que se dé tal alianza. Así que bueno, estaremos atentos. Quedan 2 semanitas, es decir, el 29 de mayo son las elecciones y aquí en Politis pues estaremos atentos. Y bueno, también destacar que el Partido Liberal, que es una de las fuerzas más importantes pues eso, del legislativo colombiano, ¿no? Tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, pues dio su apoyo al final al candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, ¿vale? Y bueno, pues ahora vamos a pasar a Francia, ¿no? Y ya poquito más. Al final que iba a ser una horita, pero joder, estamos. Llevamos ya 1 hora y 7. Madre tú. Sí, sí. Eso es. Andalucía. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a poner como. Es que encima el alcalde de Medellín decía que Daniel Quintero decía como marcha primera o algo así, ¿no? Pues nosotros vamos a poner la marcha sexta, ¿no? Vamos a ir un poco más rápido. Así que. Vamos a ver. Vamos a hablar esta vez de Francia, ¿vale? De las elecciones legislativas, que también están teniendo su impacto, ¿no? Por las coaliciones que está viendo y demás. Así que bueno, pues vamos a comentarlo. Vamos a ver. Que también está comentando en el Twitter. Sí, obviamente. Sí, 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 claro. O sea, Vamos a empezar con eso, ¿no? Bueno, ¿y alguna duda de Colombia, de Francia, alguna cosita, algún apunte, lo que sea, eh, no sé, somos 3 personas ahora, ¿no? He visto antes que éramos 5, ¿no? Hemos llegado a 5, ojo. Pero bueno, si alguien nos comenta algo, bienvenido sea, ¿no? Sobre todo, como decía Oscar al principio, ¿no? Pues para generar ahí más interacción y más. Y bueno, os dejamos ahí alguna cosa de Francia, Colombia, lo que sea. Yo que sé, Alemania, Líbano. De Líbano, si queréis comentar algo también. Nada, pero bueno, de Francia, pues destacar el tema de que, bueno, las legislativas son el 12 de junio y la segunda vuelta son el 19 de junio, ¿no? Y bueno, en las últimas semanas, bueno, pues ha, ha tenido mucho impacto, ¿no? El tema de las uniones de la izquierda, ¿vale? Es decir, de la Francia insumisa, de los ecologistas, del Partido Comunista y del Partido Socialista en una misma coalición, ¿vale? Que se llama Nueva Unión Popular Ecológica y Social, ¿no? Y que, pues, como decimos, concurrirán juntos en las elecciones legislativas, ¿no? Esto es también, vamos a poner como adjetivo, es un avance histórico, ¿no? Porque hacía muchísimo tiempo que las izquierdas pues no iban juntas, ¿no? Se hablaba de la
del Frente Popular que hicieron en 1936, es decir, hace unos 80 y pico años, ¿no? Así que bueno, es un avance importante, ¿no? Y aquí estamos viendo en este mapa cómo, en teoría, pues se reparten cada uno lo que es Francia, ¿no? Pues eso, la Francia insumisa, que es al final la que lidera esta coalición, ¿no? Que se conoce por sus siglas, por NUPES, ¿vale? Pues tendría 326 circunscripciones, los ecologistas 100, el Partido Socialista 69 y el Partido Comunista 50, ¿no? Y bueno, pues también hablar de las tensiones internas que ha habido, sobre todo en el Partido Socialista, por la unión con los insumisos, ¿no? Que ha habido una parte que lo rechazaba totalmente, luego había otras partes como la de Ana Hidalgo que, aunque lo rechazaban, no se ponían en contra y aceptaban la opinión mayoritaria, pero vamos, que vemos que el Partido Socialista no solo está mal en lo que es a nivel político, sino también a nivel interno, ¿no? Y bueno, esto, la infografía la hicimos nosotros también, así que si le queréis pegar un me gusta, mejor aún, ¿no? Bueno, aquí también veis la otra infografía. Bueno, esta es la infografía actualizada, es decir, con el logo oficial, ¿no? De la coalición NUPES, ¿vale? Y bueno, luego comentar el tema también de la coalición que por parte de lo que es la mayoría presidencial, ¿vale? Que sería formada por la República en Marcha, que ahora se llamará a partir de ahora, creo que es Renaissance, creo que es Renacimiento, ¿no? En español. Eh, a ver, perdonad, ¿eh? ¿Dónde estaba? Eh, pues, no lo Atento. encuentro. Bueno, creo que iba a empezarse a llamar Renacimiento, ¿vale? Búscalo, buscar cómo se va a llamar ahora la República en Marcha. Que lo pusimos, pero bueno, ahora no sale. Bueno, luego otros partidos que también se unen a esta coalición, pues esos son Mudem, ¿vale? Luego también Horizons, que Horizons es el partido del ex primer ministro. Del ex primer ministro. Ahora se me ha ido el nombre. Se me ha ido el nombre. Se llama Renación Sí, Renacimiento, ¿no? y Renacimiento. Sí. ¿Cómo se llama? El ex primer ministro, mírame, el ex primer ministro de Francia, el que había sido con Emmanuel Macron, es decir, la primera parte de su mandato, del primer mandato, a ver si no lo ponen por aquí. No me sale el ¿Eh? nombre. Edouard Philippe. Edouard Philippe. Ah, Eh, es el líder de Horizons, ¿no? Y bueno, aquí otros partidos. Al final son partidos, pues eso, moderados, de centro, si se puede llamar centro, sí, de centro derecha y centro izquierda. ¿Cómo? comparte- que comparten, vamos a decir, cosas, que tienen bastantes cosas en común entre estos partidos. Sí, sí es verdad que, por ejemplo, Horizon sería la rama así un poquito más conservadora de lo que es esta coalición, ¿no? Pero bueno, sí, es una amalgama de partidos de centro, centro-derecha, centro-izquierda, ¿no? Y bueno, pues ya hubo una primera reunión y poquito más. Y ya, bueno, por último, decir que Eric Zemmour se presentará a estas elecciones, ¿vale? Las elecciones legislativas por el distrito 4 de Bar, ¿vale? Que sería la parte de Saint-Tropez. Bueno, quien sepa de Francia sabrá que Saint-Tropez es de las zonas más donde se mueve más dinero de Francia, ¿vale? Es hasta el sur, ¿no? Lo que se llamaría la Costa Azul, ¿no? De Francia, ¿no? Y es una parte en la que Semur en las presidenciales tuvo un importante impacto, ¿vale? Y luego también lo último por destacar es el tema de que Jean-Luc Mélenchon, ¿vale? Bueno, que lo que hizo es organizar esta candidatura, la de la NUPES, para llegar a ser primer ministro de Francia. No se va a presentar a estas elecciones legislativas, ¿vale? Se va a presentar como relevo, como reemplazo, el que había sido director de campaña en las presidenciales, que es Manuel Bompard, ¿vale? Que hasta ahora había sido candidato del Parlamento, perdón, diputado del Parlamento Europeo, ¿vale? Y esto no quiere decir, ¿no? Es decir, que es decir, no importa no ser candidato para llegar a ser primer ministro de Francia, ¿vale? Es decir, no hay ningún problema en ese caso, ¿vale? Puedes ser primer ministro de Francia y no ser a la vez candidato, ¿vale? En las elecciones legislativas, ¿vale? O haber sido elegido como candidato, ¿no? Sí es verdad que en los últimos 5 años esto, pues Jean-Luc Mélenchon había sido candidato, ¿no? Por Marsella, por los distritos de Marsella, pero bueno, esta vez ha decidido ya retirarse en ese caso y su foco al final es intentar llegar a ser primer ministro. Lo tiene difícil, pero la NUPES ahora actualmente sería la segunda
fuerza, y por delante estaría pues Ensemble, Pues, ¿no? Que sería la claro, coalición de la mayoría presidencial, ¿no? La mayoría de Manuel Macron, en torno a Manuel Macron. la unión de estos partidos para intentar llegar a ese Bueno, menudo bajón hemos dado, ahora solo somos dos personas. Francia, Tremendo. madre mía. ¿Alguna cosita que decir, Oscar? Bueno, tú. No, nada más. Lo único que lo que te has dicho, lo tienen bastante difícil la unión de estos de partidos de izquierda para intentar ganar estas legislativas. Sí, exacto. Sí, sí, es así. Va a tener difícil, pero bueno, quién sabe. Ah, estaremos Pues, también ahí en Politics, estaremos comentándolo, así que darle ahí me gusta, RTs, que esto se mueva. Que vamos, que he puesto el tweet de antes y el de Renania del Norte de Westfalia y ni nada, nada, ni un tipo de interacción, ¿eh? pero yo creo que todo el mundo está esperando a que hablemos del Líbano. Sí, ¿no? Pues venga, Sí. vamos a ir al Líbano. Ay, que he abierto Spotify sin querer. A ver, vamos a hablar del Líbano. A mí ha sido un hilo que verdaderamente, lógicamente, no me había antes informado por Líbano, Sí. políticamente hablando. Y leyendo el hilo de Politics, la verdad es que o sea, me ha clarificado desde un punto de vista de no tener ningún conocimiento sobre el país, de cómo, pues, de la formación de los gobiernos, de algunos acontecimientos, ¿no? Que han pasado Mm. importantes, y al final también la distribución de los escaños también me ha parecido muy, Sí, no, es destacable, sí, 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 muy paradójica. destacable en este país. Sí, Así sí. que coméntalo. Muy bien, pues voy a poner aquí el tweet poniendo que seguimos en directo, por si alguien no está enteradito. Claro, ¿ves? ¿Ves? Habla bien de lo importante. Lo acaba de decir Raúl, sí, que hable. Personalmente llevo horas esperando a que leáis de... Ay, ay. Raúl, ¿Ves? sí, la me gusta. Yo creo que no, ¿eh? Me gusta. Ah, está pasando lista, Raúl. Paso lista, paso lista. Hombre, que gente aquí, como veis, en este hilo, que me pareció súper interesante, lo hicimos entre Pero Jorge la y verdad yo. es que Jorge hizo sobre todo la primera parte, yo edición y completé algunas partes. Pero es que solo 12 me gustas. 12 me gustas comparados con el de Filipinas que tuvo 36. Madre. pero Tardamos, entre Jorge y yo, le dedicamos un montonazo de horas. Así que darle y apretarle porque darle duro. al final tampoco nosotros teníamos un conocimiento muy importante del Líbano y entonces también nos tuvimos que informar y al final pues como el que sepa pues hacer estos hilos y demás y que concuerde, ¿no? Con los 280 caracteres y demás y luego también hacer la miniatura y todo eso pues lleva muchas horas. Así que bueno, vamos a ir a este hilo, ¿no? Que es el de las parlamentarias que se están celebrando hoy. No he visto si, bueno, se han dado algún tipo de datos de participación hasta ahora, pero bueno, tampoco es importante, ¿no? Lo importante es cuando se escruten los resultados que son definitivos, ¿no? Entonces, hoy se celebraban o se celebran las elecciones parlamentarias en Líbano, ¿vale? Que son, pues eso, es una hora menos, es una hora más que aquí en España, ¿no? Y bueno, pues creo que era desde las 7 de la mañana, se abrían los colegios hasta las 7 de la tarde, ¿no? Algo así. Y bueno, aquí como comentamos, los últimos 4 años Líbano ha habido distintos acontecimientos que han dejado un país más inestable, ¿no? Es decir, las últimas elecciones fueron en 2018, ¿no? Y en retrospectiva, ¿no? Desde 2022 a 2018 han ocurrido distintos acontecimientos que ahora hablaremos que han marcado, ¿no? La inestabilidad de este país y también pues eso, un país que se encuentra en un momento duro, por así decirlo, ¿no? Y bueno, entonces, lo primero comentar el tema de las revueltas que hubo en 2019, ¿no? En las que, bueno, pues los libaneses salieron a las calles protestando, pues sobre todo por la mala situación económica y la corrupción existente, ¿no? Y esto llevó a la dimisión de el que era primer ministro de entonces, Saad Hariri, ¿vale? Que, aunque presentó su dimisión en octubre de 2019, no llegó a ser, no se hizo formal hasta enero de 2020, ¿vale? Y bueno, luego el otro tema es el contexto económico, que es muy complicado, ¿no? El tema del PIB, ¿no? Que se contrajo un 21,4% en 2020 y en 2021 se contrajo un 10,5%. Y el otro hecho también destacable es el tema de la explosión del puerto de Beirut, que todos pues, conocimos en su día, ¿no? Que fue en agosto de 2020, ¿no? Y que pues tuvo muchísimos muertos, también generó situaciones de inestabilidad. Y aquí el problema es que no se ha clarificado verdaderamente quién llevó a cabo esta explosión. No hay ningún tipo Está de... clarificado. ¿Eh?
que no se ha clarificado, ¿no? Exacto, exacto, no se ha clarificado para nada. Y bueno, luego comentar, ¿no? Para ver un poco cómo estaba el sistema político, ¿no? Nos fuimos a Freedom House, ¿no? Que es un organismo, ¿no? Que, pues eso, se dedica un poco a hacer estudios, ¿no? De las libertades civiles y también el sistema político de los distintos países del mundo, ¿no? Y lo calificaban a Líbano como un país parcialmente libre, ¿no? Que estaba dominado por las élites, ¿no? Y que al final, pues limitaba la competencia de partidos, ¿no? Y luego, referido al índice de corrupción, ¿no? De transparencia internacional, ¿no? El índice de percepción de corrupción, Líbano, de los 180 países que se tienen recogidos en este índice, Líbano se ocupa en el ocupa el puesto 154, ¿no? Es decir, la verdad, es un país muy corrupto, ¿vale? O que la ciudadanía lo percibe como muy corrupto, ¿no? Así que también hay que entender, ¿no? Hemos dicho, una mala situación económica, una situación política marcada por las revueltas de 2019, luego también la explosión en el puerto de Beirut y luego también el tema del sistema político, tanto por el tema de que no hay una libertad plena y la corrupción. Y bueno, pues llegamos a estas elecciones de 2022 en las que se eligen 128 diputados, ¿no? Y que, bueno, pues como Líbano es un país unicameral, pues solo se eligen lo que es el Parlamento, que tiene 128 diputados, como decimos, ¿no? Y como decía Oscar, ¿no? Que le parecía muy destacable o paradójico el tema del reparto de escaños en Líbano, ¿no? Y es que aquí, es decir, dominan dos religiones, que es por un lado los católicos y por otro lado los musulmanes, ¿no? Y cada uno tiene una cuota asegurada, ¿no? Los católicos tienen 64 escaños y los mismos escaños tienen los musulmanes, ¿no? Y a su vez, estos se encuentran con subgrupos, es decir, hay cristianos o hay distintas ramas de cristianos y distintas ramas de judíos, de judíos, de musulmanes, que a su vez se reparten el poder, ¿no? Y, y bueno, luego también comentar, bueno, que esto sale de los acuerdos bueno, del acuerdo de Taif, ¿vale? Que fue firmado en 1989, ¿no? Y que en este acuerdo también se firmó, ¿no? Que el presidente del Líbano debía ser un cristiano maronista, ¿vale? El primer ministro debía ser un musulmán suní y el presidente del parlamento debía ser un chiita. Aquí destacar que el presidente del parlamento, el actual presidente del parlamento, lleva 30 años siendo el mismo, ¿vale? Así que, por decir, así, A mí, dejar algún dato. después de leer todo esto, la verdad es que me ha sorprendido que al final haya como un ejemplo de quién debe ser cada uno para no crear conflictos en cuanto a religión en el país. Exacto, exacto, sí, sí, es tremendo. Y bueno, pues eso, al final queda un parlamento bastante fragmentado, ¿no? En la elecciones de 2018, ¿no? Luego también comentamos lo del tema de Saad Hariri, ¿no? Que tras su dimisión llegó otro primer ministro, ¿no? Que ese primer ministro, al final, es decir, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saad, no es Saad, no, ¿cómo era? Sí, Saad Hariri. No, joder, no me sale el nombre. Es que no me sale. Bueno, no me sale el nombre, ¿vale? Pero después de Saad Hariri llegó otro primer ministro, ¿vale? Este primer ministro llegó en enero de 2020 y duró hasta agosto de 2020, que con la explosión tuvo que dimitir. Se vio casi obligado a dimitir. Pero es que esta persona estuvo un Hassan Diab. año. ¿Eh? Hassan Diab. ¿Puede Exacto. ser? Diab, exacto, sí, sí, sí. Mira, sí, se pone aquí, Hassan Diab, exacto. Y bueno, que como decimos, este Hassan Diab estuvo, desde que presentó su dimisión, que fue en agosto, estuvo un año de interinidad. Joder, interinidad. Interesante. ¿Vale? Estuvo un año, es decir, desde agosto y hasta septiembre de 2021. Es decir, un año y pico. Por ¿Por ello el qué? motivo. Porque Saad Hariri, que como hemos dicho había sido el anterior primer ministro, había intentado de nuevo formar un gobierno, ¿no? Pero no lo logró. Y finalmente, pues en septiembre de 2021, el multimillonario Najib Mikati fue nombrado primer ministro, ¿no? Tras casi un año, pues eso, como he dicho, de interinidad, ¿vale? Y luego en octubre, finalmente, el Parlamento decidió adelantar los comicios. Así que al final, Mikati, pues eso, hasta mayo, pues eso, hasta como unos 10 8 meses, ¿no?
Y luego aquí también comentamos el tema de los sondeos, que en Líbano no hay casi ninguno, ¿vale? El último que se publicó fue en diciembre de 2021, que es este, ¿vale? Y que, bueno, fue encargado por la Fundación Konrad Adenauer, ¿vale? Que es una fundación alemana muy pegada con simpatías o con relaciones con la CDU alemana, ¿no? Porque Konrad Adenauer, quien conozca un poquito de Alemania, pues bueno, fue uno de los cancilleres como decimos, de Alemania, ¿no? Y de la CDU, ¿no? De un cristiano. Y bueno, luego también, de la encuesta lo que decían es que Hezbollah, ¿vale? Era lo que es el primer partido, ¿vale? Y luego el 25% destacaban o pretendían votar a independientes. Si es verdad, como decimos, que al final esta encuesta es de diciembre de 2021 y la cosa ha cambiado, ¿no? Y pues lo que puede ocurrir en estas elecciones que se están dando hoy día, es decir, este 15 de mayo, pues puede cambiar un poco, ¿no? Y luego también comentar el tema de la participación que puede haber, y es que la ONG Oxfam Intermón, bueno, creo que no es Oxfam Intermón, es Oxfam normal, porque Oxfam Intermón creo que es la rama de aquí en España, ¿no? Que es distinta. Bueno, hizo un informe en abril de 2022 y lo que vio es que con respecto a 2018 había mucha más gente que decía que en estas elecciones no iba a votar, un 43,55%, para ser más exacto, ¿no? En 2018 fue un 24,51% y esta vez, pues como decimos, ha subido casi 20 puntos, ¿no? Y ya por último, pues comentar el tema del voto anticipado, y es que lo que es la diáspora libanesa votó en el 6 y 8 de mayo, ¿vale? Y de los 225.000 registrados, pues votó el casi el 60%. La diáspora libanesa es muy importante en lo que es alrededor del mundo, ¿no? Mucha gente, pues bueno, es decir, tiene orígenes en el Líbano. Aquí en España podemos destacar la actriz Najwa Nimri, ¿sabéis quién es? Es decir, la actriz de Vis a Vis. Sí, 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 sí. Creo que está en La Casa de Papel. En La Casa de Papel también ha Bueno, yo estado. es que no sigo esa serie, pero bueno, en esas series ha trabajado Naya Nimri. Pues Naya Nimri ha sido, bueno, tiene orígenes de Líbano, ¿no? También, por ejemplo, está la, ¿cómo se llama? Joder, no me acuerdo ahora. La número 2 del PSOE por aquí Madrid, por la Comunidad Ah, de Madrid, ay, Ana Jalul. Hannah Halul. Hannah Ana- Halul también tiene raíces libanesas. Bueno, es que el nombre sí también lo. ¿No? Es decir, ya dice, ¿no? Que tiene, pues eso, de orígenes de Oriente Medio, ¿no? Pues eso, Hannah Halul también. Y bueno, si alguno tenéis por ahí algún nombre, los que estáis en directo, que son dos personas, y creo que uno es Oscar, así que la persona que está en directo, si quiere decir algún nombre, pues, Raúl. bienvenido sea, ¿no? Y si alguien lo ve en diferido, que lo veo difícil, pues si quiere también poner algún nombre en los comentarios, no sé si de Twitch o de YouTube, pues que ponga así, es decir, algún ejemplo más de gente, ¿no? Que tiene orígenes del Líbano, ¿no? Pero que es muy interesante, ¿no? Eso, pues diáspora, es interesante lo de hablar de la diáspora libanesa, diáspora armenia, ¿no? Muy interesante. Qué bueno. También es del Líbano, López. 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 López, el apellido López o cómo? No, porque López en sí es un apellido de origen sefardí. Es decir, todos los que terminan en Z son del Líbano y Mosul. ¿Quién es López? Bueno, que nos diga Raúl sí. Raúl sí es un real, ¿eh? Le voy a tener que hacer ya. Bueno, te quise hacer el otro día de VIP, pero es que no me acordaba tú de tu De nombre. Ya luego te voy a hacer VIP porque vamos. Eso está aquí en los momentos No, malos. no, es que vamos, es ahí las trincheras, ahí dándolo todo. Existe, ¿eh? La trinchera. Nunca le hemos preguntado a Raúl sí qué hace. Sí, Raúl sí, ¿tú qué haces? Eh, Ya a modo de acabar. viendo ese 04, entiendo que es del 2004. Dinos si no nos equivocamos. Pero Es vamos, si es así. del 2004 y estás siguiéndonos, la verdad es que tienes. Es decir, hay que admirarte porque, oye, un tío de 18 años que que esté mirando, ¿no? El tema del Líbano y demás. Que le interese la Anda, política tanto. mira, un real. Corderillo degollado. Madrecita, te hace un huevo que no te veíamos. Corderillo, ¿qué tal? Muchísimo No, tiempo. No sé si Corderillo estuvo estuviste en en alguna Francia, de las presidenciales. creo que sí. No sé si estuvo creo que cuando estuvimos analizando las segundas presidenciales de Francia. Bueno, que nos diga. Creo que la primera estuvo, pero bueno. Raúl, Vamos a... sí, tú eres de 2000, de 18 años tienes, ¿no?
No coincidimos mucho, sí, totalmente. Ya, no sé, a lo ¿Verdad? mejor. En la primera un rato estuve. Bueno, ¿Eso es? Me ¿qué sonaba, tal? ¿Qué tal todo, Raúl? Esto, Corderillo? ¿Te has pasado aquí que... ¿No has visto que publicamos... Es decir, ¿te has enterado por el Twitter o por algo? Segundo Mira, batch. Esta semana tengo muchos exámenes. Pues mira, ¿y qué vas a mucha hacer? suerte, ¿eh? ¿Vas a estar de esa actividad, Raúl? Sí. Ah, nos ves después, pues mira. Genial, Ah, entonces. bueno, bueno, perfecto. Muchas gracias, Corderillo. Ya te vemos alguna vez que pones alguna cosa por el... o das me gusta, alguna cosilla por el Twitter y ahí te tenemos calzado. A Raúl Lo tenemos igual, ¿eh? localizado. Oye, pero también hay que destacar lo de Raúl, sí, que tenga 18 años y esté aquí dándolo todo en junio. En ¿Te junio. gusta políticas? Entiendo. Hombre, Ah, pues, vamos, si nos dicen, no nos dice políticas, esto, Raúl sí. Me lo dice todavía por más. vosotros, jaja. Dice Corderillo Degollado el Twitter, pues muchas gracias. Por ti somos 694 seguidores ahora. Así que, oye, a ver si vamos a las 700, pero bueno. Administrativo para gestión de hoteles y segundillo. Pues mira, Ah, Raúl. ah. Ah, no, tú eras de Lleida, ¿no? Eras, Raúl sí. Ah, y ahí Y hay turismo y demás. Pero bueno, está muy bien también que des ahí a la política, es decir, también tienes varios registros, ¿no? Y se te ve que controlas el tema, así que muy bien, tío. mientras no deje de hacer Bitcoin. Eso, eso. De Girona, Ah, bueno. Pues Girona se mueve mucho más por turismo. Muy bonito Girona, ¿eh? Que yo estuve en su día. Estuve como yo hace... estuve, yo estuve Buenos. un día, pero estaba lloviendo, macho. No veas la que me cayó allí. Además fui con el colegio en segundo bachillerato. Siempre he funcionado bien con el Meneame, pero no me viene de más Twitter. O sea, es que yo lo del Meneame es tremendo, ¿eh? ¿Qué es eso? Con Meneame. Es lo del elefante ese que te pone la noticia más importante. Ah, Y Raúl sí dice de la Costa Brava concretamente, por tanto todo bien. F. No soy de la ciudad, de un pueblo pequeño. Bueno, pero oye, los pueblos pequeños el turismo se mueve, ¿eh? Se claro. mueve. Bueno, y... Pero bueno, luego a Corderillo de Goya nos lees, ¿no? Hay algunos tweets que escribimos, ¿no? Y yo qué sé. Es que muchas veces escribimos un poco random, ¿no? Pero bueno, mientras que nos leas... Sí, mientras nos veas en los directos estos que hacemos y nos leas, pues al menos ya estás informado más o menos de todo lo que está ocurriendo. Y además te lo agradecemos también que nos veas y Hombre, que hombre, apoyes el canal. díselo. Igual que Raúl, sí. Y bueno, ya por último vamos a hablar de las elecciones que también están teniendo lugar hoy, ¿no? Que bueno, aunque también están teniendo lugar otros procesos electorales como son en Somalia Perú. y en Suiza está habiendo unos referéndum, pero bueno, vamos a centrar nosotros aquí en Alemania ya por último, ¿no? Y hablar pues eso de las elecciones en Renania del Norte-Westfalia, ¿no? Que como ya hemos dicho al principio, es el estado más importante el estado federal más importante de Alemania, ¿no? Porque tiene 13 millones de habitantes, es decir, bastante, ¿no? Pues en Andalucía, ¿no? Andalucía son la comunidad autónoma más grande de España, ¿no? Con 8 millones, pues en Alemania 13, en Renania del Norte-Westfalia, ¿no? Y aquí, en comparación con Andalucía, aquí sí es verdad que Renania del Norte no es solo el estado más poblado, sino también que es pues, el estado más importante de Alemania, ¿no? Por eso, por la trascendencia de estas elecciones, se hablaba o se calificaba como las primeras elecciones federales, ¿no? Y bueno, pues como veis aquí, pues bueno, Renania del Norte fue tradicionalmente un bastión del SPD, ¿no? Pero bueno, en los últimos periodos electorales, tanto socialdemócratas como democristianos se han alternado el gobierno de este Estado federal, ¿no? Y desde 2017 la CDU ha gobernado en coalición junto a los liberales del FDP, ¿no? Y sí es verdad que en esta legislatura no ha estado el mismo primer ministro, ¿no? Sino que en octubre de 2021 Hendrik Gust, no sé si lo he pronunciado bien, si hay algún alemán que nos diga cómo es la pronunciación, lo dudo que haya algún alemán, pero bueno, si hay, nos decís. Pero bueno, Gust asumió el poder o el puesto o el cargo de primer ministro que había ocupado hasta entonces Armin Laschet, ¿vale? Que para el que esté puesto, pues Armin Laschet fue el candidato de la Unión, ¿no? De la CDU-CSU en las elecciones federales de 2021, ¿no? Que al final pues quedó como segundo, ¿no? Y no consiguió pues continuar con el legado de Angela Merkel, ¿no? Y bueno, pues eso. Armin Laschet dejó de ser primer ministro de Renania del Norte, ¿no? Y pasó a Gust, ¿no?
Y en cuanto a las encuestas, lo que pronosticaban, pues eso, es que estaba reñida la batalla o la contienda entre CDU y SPD, ¿no? Y que lo más probable es que no se repitiese la coalición negro-amarilla, ¿no? La coalición entre CDU y FDP, ¿no? Y también se descartaba de que pudiese haber una gran coalición entre CDU y SPD, ¿no? Y lo que se hablaba como posibilidad es una alianza tripartita, ¿no? Pues eso, con las coaliciones Jamaica, ¿no? Que sería CDU, Verdes y Liberales, o la coalición semáforo entre SPD, Verdes y Liberales, ¿no? Y si atendemos a los resultados que han salido ahora, ¿no? Que los hemos comentado antes, bueno, más que resultados, las proyecciones, ¿vale? Esta, mira, aquí alguien la da rete, ¿quién la ha dado? Bueno, El Los panorama. Rías, cómo no, los Rías. Bueno, aquí a quien nos esté viendo ahora, seguir al Lecto Panorama porque son tremendos, nos están, no solo porque también están ahí Venga, siguiendo, salvavidas. no solo porque también están siguiendo pues eso, las elecciones, sino que también porque estas personas saben lo difícil que es hacer estos tipos de cosas, de mantenerse en Twitter y demás, y los tíos le dan me gusta, RT y Y bueno, siguen. hay que darle muchísimo las gracias porque muchos de los seguidores que hemos conseguido han sido por ellos. ¿Eh? Esto no vamos a mentir, es así. Y hay que agradecérselo tremendamente, ¿no? Y también decir que siguen las elecciones, ¿no? De los distintos países del mundo, también son igual de randoms como nosotros, son igual de panenquitas, así que si le queréis seguir, pues bienvenido sea. Esto Panorama en Twitter. Y bueno, en cuanto a las proyecciones de Infratest DIMAP, ¿vale? Que han salido a las 6 de la tarde, pues lo que señalaban es que la CDU continuaría como primera fuerza y sacaría una ventaja de 17 escaños al SPD, ¿no? En este caso, viendo la proyección, ¿no? Y el reparto de escaños, la CDU no podría gobernar en coalición como hemos dicho, con el FDP, ¿no? Ya lo decíamos antes, ¿no? Y ahora se muestra que es lo más probable, ¿no? Porque si son 199 los escaños que se reparten, 100 se necesitan para la mayoría absoluta, ¿no? Y en este caso, pues la suma de CDU y FDP no llegaría a esos 100 escaños de mayoría absoluta, ¿no? Entonces, las posibilidades que hay es que la CDU y Verdes vayan en coalición, es decir, una nueva coalición de dos partidos, o puede haber una coalición jamaica con el FDP, ¿no? Veremos. Pero sí es verdad que, atendiendo también a las anteriores elecciones que ocurrieron el otro día, las elecciones estatales en Schleswig-Holstein, no sé si lo he dicho bien, perdonadme, es que es tremendo, como se dice, Schleswig-Holstein, no sé, tal cual te digo, Oscar. No, la verdad que no. Mal, mal, porque las comentamos el otro día. Dice, tengo una cuenta. Dice, tengo una amiga en Alemania, ¿si se cuenta? Ah, mira, Cuadrillo de Goya nos acaba de seguir en Instagram. Pues muchas gracias, Cuadrillo. Siempre se agradece. Bueno, Raúl sí me acuerdo yo que nos conoció por Instagram. Me acuerdo yo. Vaya. Que, bueno, que el tema que lo más seguro es que o haya una coalición entre CDU y Verdes o una coalición entre CDU, Verdes y FDP. También podría darse que una coalición semáforo, ¿no? Pero yo lo veo poco probable, porque, por ejemplo, el FDP quería mantener la coalición con la CDU. Sí, es verdad que no pueden por el tema escaños, ¿no? Pero bueno, con los verdes a lo mejor se podría hacer, ¿no? Así que veremos. Ahora a las 10 o por ahí saldrán resultados ya casi escrutados, así que estar atentos y se publicarán. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Parecían que en un principio iban a ser una horita, pero al final los Alarga tiempos, un los poquillo. tiempos. Al final se alargó. Siempre nos pasa lo mismo, pero da igual, no pasa Bueno, nada. Aquí está. a los futboleros que ahora ha empezado la liga, perdonarnos, pero bueno, Politis es prioritario. Y para los que son mira, para los de la Premier, esto ya acabado, es decir, ya nos pueden ver. Pero vamos a ver que la premia no importa. Que solo me gusta a mí la Premier League. Qué pena. Bueno, esto. Yo siempre sigo un chauvinismo invertido, ¿no? Y es que me gusta más siempre todo Por lo de cierto, afuera. un comentario así que ya que estamos aquí en el modo After Hour. ¿Sabes a quién le encanta la Premier League? Ah, bien. Que comentó antes de que vinieras un día a clase. Bien. Jorge Lau. Ah, ¿verdad? Sí, ¿Sí? porque era el día justo después de lo que ocurrió el City Madrid y estuvo, pues estábamos Marcos y yo en clase y 10 minutos antes de empezar la clase
Y dice, no, y comentó el dice, yo voy, digo, me entero de que va perdiendo el City, y dice, bueno, voy a verlo para reírme del Madrid, no sé qué. Y dice, y veo que marca el segundo y digo, y apago la tele, no sé qué. Dice, "Ah, es que a mí el fútbol español no me gusta, dice, a mí me gusta el fútbol inglés. Dice, donde hay goles. Es tremendo. No, no solo compartimos nuestras cosas, sino también el fútbol. Así que una anécdota Sí, sí. Bueno, Jorge Lago es un profesor nuestro. que Bueno, fue si queréis que antes, Jorge Lago es medio conocido, ¿no? Porque estuvo en su día en Podemos, ¿no? Luego se fue, era del sector rejonista, ¿no? Y con el cisma que hubo en estuvo la 2017 se fue, ¿no? De Podemos, ¿no? Y bueno, se hablaba en los pasillos, ¿no? Por ahí, por lo que es, ¿cómo decirlo? Los oscuros callejones de la Moncloa y demás, se hablaba como que si Podemos llegase en su día a gobernar, es decir, no ahora, sino en 2014 se hablaba como el ministro de Cultura, pero bueno, no, al final no. ahí Ya se sabemos ve, cómo ¿no? acabó Podemos. Como lo que acabo de contar. ¿Eh? Que se ha quedado en una anécdota como lo que acabo de contar. Eso es. Y bueno, Así que, pues eso es todo. Exacto, Rosy, Holstein. Es que yo, es que es tremendo, esa para SCH. Bueno, explicarlo, bueno, es como una carretera con varias curvas. A mí me deja loco. Me deja loco. Bueno, yo ya creo que, bueno, decir que la semana que viene hay elecciones en Australia, la miniatura ya está hecha, me ha quedado una miniatura que ole, 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 no porque la haya hecho yo, sino porque me gusta bastante, ha quedado así muy, muy chula, ya estoy preparando el hilo, así que estar atentos, elecciones son el 21 de mayo y el hilo pues saldrá a mediados de semana. No quiero decir cuándo, porque no quiero rozarlo o condicionarme, pero bueno, a mediados de semana sale el hilo. Así que estar atentos y eso es todo. Oscar, exactamente. una conclusión, algo. Pues una conclusión, pues bueno, hemos estado analizando la actualidad política, tanto nacional, ¿no? Las próximas elecciones andaluzas, como también internacional, con los hilos más importantes que hemos hecho en Twitter, porque aparte también comentamos lo que ocurre en otros países, pero lo comentamos más a modo de noticia, ¿no? Y no desarrollamos tanto como hemos hecho con el caso de Filipinas, o con el caso de Reino Unido, o con el caso de Líbano, como hemos visto durante el directo. Y nada, que nos sigáis a nuestras redes sociales, como antes hemos visto, para que Corderillo de Goya también sepa la hora de los directos, ¿no? Que no sabía cómo enterarse. Y también a todas las noticias que van a suceder, que comentaremos en nuestro Twitter. Y también estaros atentos a los próximos directos, y a los próximos directos especiales también. Sí, a ver, no sé si haremos unas elecciones en Colombia la semana que viene, veremos. Es que el problema, Ya hace tiempo. el problema es el tiempo, exacto. Y luego el tema es que estos, por ejemplo, estos tipos de directo no llevan trabajo detrás, es decir, al final es seguir el mismo tweet en sí, ¿no? El mismo Twitter. En cambio, elecciones en Colombia te tienes que mirar gráficos y demás, es decir, para que haya contenido, ¿no? Entonces, es difícil por el tema de que estamos de exámenes, estamos con el trabajo de fin de grado, así que todo no se puede y hay que renunciar a algunas cosas, pero oye, estamos ahí por el Twitter. Así que veremos. Eso sí, yo creo que en junio, que terminamos los exámenes, y encima Estaremos- es en esa etapa que todavía no hemos presentado el TFG, entonces va a haber estas elecciones en Francia, las elecciones legislativas, el 12 de junio, la segunda vuelta el 19, y luego las elecciones en Andalucía, que aquí en Politis, sobre todo Oscar, Javier, Jorge y Alberto, que son, le gusta mucho más hablar de España, a mí no tanto, a mí me aburre un poco más, bueno, me aburre bastante más. Me gusta creo que más está- hablar de lo que es la política internacional, más que hablar de España, pero bueno, se hablará de Andalucía y demás, que la tengo que seguir igual, ¿no? Pero bueno, no me gusta tanto, voy a reconocerlo, no importa. Eh, y cada vez me gusta menos. atentos. ¿Eh? Ya, que estén atentos. Estén atentos, exacto. Así que bueno, seguirnos y muchas gracias a todos. Cortillillo de Goyao, Raúl Sim. Ah, bueno, y se me olvidaba. También dar las gracias a ver si nos ve Víctor More, que se suscribió el otro día cuando estamos en directo. Muchas gracias, ayuda bastante. Eh, así Toda que, ayuda es necesaria. ¿eh? Que toda ayuda que deis al canal es buena, que os Sí, la sí, sí. agradecemos. Un cafecito, lo que sea. No, bueno, muchas gracias a todos Nos y bueno, vemos. de nuevo, voy a hacer como las presidenciales de la primera vuelta que no cerré. Es decir, no cerré con mi cara, sino que dejamos las dos, porque al final, como hemos estado hablando, pues eso.
¿Cuántos subs tenéis? Pues mira, Es suscriptores. que, Claro, decía suscriptores y yo te iba a decir mil y pico, ¿no? Porque al final son no, como... es que Yo tengo la mentalidad de YouTube, ¿no? Y que suscriptores, pues no es lo mismo en Twitch, ¿no? Nada, tendremos tres hemos suscriptores. tenido, en total hemos tenido a Charlitos, Sí, pero bueno, actualmente no Jorge, tenemos cuatro. Tenemos cuatro. a Total Jorge, Trident. Corderillo Total, Degollado, yo creo que sí también. Víctor Víctor, More y luego eh, Jorge. exactamente, pero también ha estado Charlitos Sí, varios, pero bastantes bueno, meses. es un robo, lo de aquí no nos importa decirlo. Nosotros no hemos visto ni un euro. Ah, ¡Ahí mira. va! ¡Hola! Bueno, bueno. ¿Cómo la metió, eh? ¿Cómo la metió a los Loud Troopers y mirarlo, pa, en el pase? Bueno, muchas Muchas gracias, gracias por Corderillo de obtener. Goya, por suscribirte. 5 meses, madrecita. Bueno, 5 meses yo creo que ya nos podemos congratular bastante, ¿no, Oscar? Es el mecenas. Sí, sí, mecenas tremendo. Nada, que como decías, yo voy a ser totalmente transparente. Nosotros no hemos visto ni un euro de esas suscripciones. ¿Por qué? Porque Twitch, que es muy listo, ¿no? Amazon, ¿no? Que es al final que controla Twitch, lo que te pide es llegar a tener $100, llegar a conseguir Para poder tener 100 recibir la... dólares para que puedas tener esa opción de conseguir el dinero, ¿no? Pero bueno, como muchos tenéis Prime, pues nos podéis suscribir y a ver si algún día, oye, suena la campanita y podemos ser un Descifrando la Guerra, ¿no? Y podemos ahí tener ingresos. Pero es que Exactamente. la Descifrando la Guerra que tiene 30.000 seguidores, tío. Entonces, y yo calculo que tendrán unos 100 suscriptores o por ahí. A ver si Bien. llegamos. Bueno, muchas gracias. Yo no voy a cerrar como, es decir, al estilo, lo voy a dejar como hicimos con la primera vuelta, ¿no? Y dejamos la misma pantalla. Uy, qué susto me ha dado. Dejo la misma pantalla y bueno, muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos por Bueno, el sobre directo de todo, hoy. bueno, también acuerdo, digo yo especialmente por esa suscripción. Raúl sí por estar ahí, siempre en la trinchera. Muchas gracias y bueno, Nos a vemos. todos los que nos seguís, suscribís. En Y nos Twitter, veis. 694. ¿Cuánto llegamos a los 700, Oscar? ¿Cuándo? Hoy estamos a 15. El 17. Fíjate, bueno, o venemos. A ver si llegamos ya a los 1000. A ver si llegamos ya a los 1000, que yo quiero ya el verificado. Ya. Pero bueno, va a ser difícil. Si no lo Poco tiene a- descifrando la guerra. Exactamente. Pero poco a poco lo conseguiremos. Así que bueno, muchas Seguimos, gracias. ¿Eh? resistimos. Actualidad política, hoy en Twitch. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao.